señores vocales, todos los asistentes a esta sesión. Señora secretaria, tenga la amabilidad de constatar el quórum reglamentario para instalar la sesión extraordinaria número 10/2020 del martes 23 de enero a las 16:30. Muy buenas tardes, señor presidente, demás autoridades, compañeros. Vamos a dar inicio a la sesión extraordinaria 010-2024, convocada por modalidad presencial para el día de hoy, martes 23 de enero 2024, a las 4:30. Previo a dar la constitución del quórum, señor presidente, me permito informar que ha llegado un documento que voy a dar lectura con su autorización. Refiere un trámite externo, CJ externo 2024-01060, ingresado el día de hoy a las 3:22 por ventanilla a la institución. Es un oficio sin número de fecha 23 de enero de 2024, dirigido a usted como presidente del Consejo de la Judicatura, en el cual indica en su parte pertinente: yo, Javier Alberto Muñoz Intriago, en mi calidad de vocal principal del Consejo de la Judicatura, ante usted comparezco y solicito, como es de conocimiento público, el doctor Luis Rivera, juez de la Corte Nacional de Justicia, dentro de la audiencia de formulación de cargos, seguido por el delito de obstrucción de la justicia y llevada a cabo el 27 de diciembre de 2023, dispuso como medida cautelar la prisión preventiva en mi contra, medida que me encuentro cumpliendo en el Centro de Privación de Libertad número 2, conocido como Cárcel 4 de esta ciudad de Quito. Por lo tanto, a pesar de las circunstancias, continúo ocupando el cargo de vocal principal del Consejo de la Judicatura y me encuentro en funciones conforme lo determina el reglamento de sesiones del Pleno del Consejo de la Judicatura. Invoco mi derecho a solicitar un link para participar de forma telemática en la sesión que se realizará el día de hoy, a la cual he sido debidamente convocado. El link debe ser enviado a la dirección de mi correo institucional. Firma el doctor Javier Muñoz Intriago. Hasta ahí la comunicación, señor presidente. Entonces, en este momento me toca resolver sobre la situación de que si se le otorga o no el link para la forma telemática. Primero, la sesión es presencial. Segundo, los hechos no han variado de la decisión que tomé de la sesión anterior, que es, primero, de la propia comunicación del vocal Javier Muñoz se desprende o se deriva justamente que está detenido y privado de la libertad por orden de juez competente, cumpliendo la medida cautelar de la prisión preventiva. Además, en esa sesión anterior yo tomé como fundamento la comunicación enviada por la coordinadora del Centro de Rehabilitación de Pichincha número 2 encargada, que se envió el 18 de enero del 2020 con las siglas de identificación SNAI CRCP2 2024-002-EXT, en la que se comunicaba a este presidente, no, vocal presidente, que el PPL, Javier Alfredo Muñoz Intriago, no podía tener acceso a ningún medio telemático o electrónico, por cuanto primero él no es, para poder otorgarse esto, tenía que estar inmerso en dos programas, los ejes de rehabilitación que tiene justamente valorado el Código Orgánico y la reglamentación. Por lo mismo, le negaron dicho acceso a los medios telemáticos y por lo mismo, como consecuencia, lo que voy a decidir es negarle nuevamente la petición de ley. Por favor, tome nota de eso, señores. Señor presidente. Entonces, por favor, ahora sí constate el quórum reglamentario para instalar. Con su autorización, señor presidente, procedo a constatar el quórum. Vocal Javier Alberto Muñoz Intriago. Ausente. Vocal Fausto Roberto Murillo Fierro. Presente. Presente. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupangui Carrillo. Presente. Presente. Señor presidente Álvaro Francisco Román Márquez. Presente. Presente. Con 3 vocales presentes nos encontramos en quórum. Perfecto. Entonces, en este momento declaro instalada la sesión número extraordinaria número 10/2024 el día martes 23 de enero de 2024 a las 16:55. Tengo la amabilidad, por ser extraordinaria, lea la primera punto. Con autorización, señor presidente. Punto número 1, lectura de comunicaciones. Para este punto me permito informar que no contamos con comunicaciones, señor presidente. Sí.
Entonces, el segundo punto, por favor. Segundo punto, conocimiento y aprobación de las actas de las sesiones del Pleno número 001-2024, número 002-2024, número 003-2024 y número 004-2024. Perfecto. Tengo la amabilidad, conozcamos la primera acta. Con su autorización me permite informar que para la acta 001-2024 se encontraron presentes la doctora Solanda Goya Esquelal, el doctor Fausto Roberto Murillo Fierro, la doctora Yolanda Las Mercedes Yupangui y usted, señor presidente. Perfecto. ¿Hay alguna observación sobre el acta? Tengo observaciones. No. Yo le hago moción que se apruebe. Apoyo. Perfecto. Tome nota de la votación, por favor. Señor. Procedo a presentar votación, señor presidente. Vocal Javier Alberto Muñoz Intriago. Ausente. Vocal Fausto Roberto Murillo Fierro. A favor. A favor. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupangui Carrillo. A favor. A favor. Doctor Álvaro Román Márquez, presidente. A favor. A favor. Con 3 votos afirmativos, por unanimidad de los presentes, se aprueba el acta de la sesión del Pleno 001-2024. La siguiente acta, por favor. La siguiente acta es la acta 002-2024. Estuvieron presentes la doctora Solanda Goya Esquelal, el doctor Fausto Roberto Murillo Fierro, la doctora Yolanda de las Mercedes Yupangui Carrillo y usted, señor presidente. Perfecto. ¿Tienen alguna observación sobre esta acta? No. Pues la elevo a moción de que se apruebe el acta 002. Apoyo. Entonces, tomen nota de la votación y proclamen los resultados. Procedo a tomar votación, señor presidente. Vocal Javier Alberto Muñoz Intriago. Ausente. Vocal Fausto Roberto Murillo Fierro. A favor. A favor. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupangui Carrillo. A favor. A favor. Doctor Álvaro Román Márquez, presidente. A favor. Con 3 votos afirmativos, por unanimidad de los presentes, se aprueba el acta de la sesión 002-2024. La siguiente acta, por favor. La siguiente acta, señor presidente, es la 003-2024. Estuvieron presentes la doctora Solanda Goya Esquelal, el doctor Fausto Roberto Murillo Fierro. Estuvo ausente la doctora Yolanda de las Mercedes Yupangui Carrillo, quien justificó su inexistencia a la sesión extraordinaria 003-2024 debido a compromisos previamente agendados mediante memorando circular CJBPCJ 2024-001-MC de 5 de enero de 2024. Él y usted, señor presidente, estuvo presente en esta sesión. Perfecto. ¿Alguna observación al acta 003? No tengo observaciones, señor presidente. Elevo a moción de que se apruebe el acta 003-2024. Apoyo. Tome nota de la votación y proclame los resultados. Procedo a tomar votación, señor presidente. Vocal Javier Alberto Muñoz Intriago. Ausente. Vocal Fausto Roberto Murillo Fierro. A favor. A favor. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupangui Carrillo. A pesar de que no estuve presente por haber conocido en mesa de trabajo anterior, a favor. A favor. Doctor Álvaro Román Márquez, presidente. A favor. A favor. Con 3 votos afirmativos, por unanimidad de los presentes, se aprueba el acta de la sesión 003-2024. Perfecto. La siguiente acta. La siguiente acta es la 004-2024. Estuvieron presentes la doctora Solanda Goya Esquelal, el doctor Fausto Roberto Murillo Fierro, la doctora Yolanda Las Mercedes Yupangui Carrillo y usted, señor presidente. Perfecto. ¿Alguna observación? No de mi parte. Ya, entonces, en ese sentido, elevo a moción para que se apruebe el acta 004 del 2024. Apoyo. Perfecto. Entonces, tomen nota de la votación y proclame el resultado. Procedo a tomar votación, señor presidente. Vocal Javier Alberto Muñoz Intriago. Ausente. Vocal Fausto Roberto Murillo Fierro. A favor. A favor. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupangui Carrillo. A favor. A favor. Doctor Álvaro Román Márquez, presidente. A favor. Con 3 votos afirmativos, por unanimidad de los presentes, se aprueba el acta de la sesión 004-2024. Perfecto. El siguiente punto, por favor. El siguiente punto es Dirección General 3, Coordinación de Relaciones Internacionales y Cooperación, Escuela de la Función Judicial. Conocimiento y análisis respecto de la invitación a participar del programa de liderazgo para visitantes internacionales IBLP, que se llevará a cabo del 5 al 27 de abril de 2024 en Estados Unidos. Para este punto, señor presidente, me permite informar que se encuentra el coordinador de Relaciones Internacionales y el director de la Escuela de la Función Judicial. Ya, entonces, el señor director, por favor, tenga la amabilidad
Informar. Gracias, presidente, señor vocal. La comunicación consiste en una invitación de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos de Aplicación de la Ley INL, que ha estado permanentemente brindando capacitaciones y oportunidades a los jueces antinarcóticos. En este caso, está realizando una invitación al magistrado Byron Leonardo Vizcategui Arregui, juez de la Unidad Judicial de Garantías Penales para el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado. Esta invitación la realizan únicamente a este juzgador precisamente porque se enmarca en una práctica usual que tiene INL en los estados de elegir a un magistrado para llevarlo a que mire el funcionamiento de estas magistraturas en los Estados Unidos y vuelva a replicar. Por eso es que solamente se le invita a él y el tiempo es desde el 5 al 27 de abril de 2024, es casi un mes. Por eso es que hemos solicitado a la Escuela de la Función Judicial para que verifique mediante la metodología interna si es que este tiempo incide o no en el despacho normal de las causas que tiene este magistrado. Así que le cedería la palabra si usted me permite, presidente. Señor director, ahora tenga la amabilidad de informarnos sobre el que está manifestando el coordinador. Gracias. Buenas tardes, señor presidente, señores vocales, señor director general. La Escuela de la Función Judicial dio contestación al requerimiento formulado, explica el doctor Alejandro Barahona, a través de un memorando de números J 2024-91. Esto fue suscrito por mi persona el 19 de enero del 2024 y conforme se indica en la parte pertinente, la Escuela de la Función Judicial ha manifestado que no existe explicación en relación al reemplazo y la agenda de audiencias y por lo tanto para la Escuela de la Función Judicial resulta viable y posible la participación del doctor Vizcategui en el antedicho programa, de acuerdo a las fechas indicadas y también indicando, manifestando que se ha remitido la certificación emitida por la Corte Provincial. Es cuanto podría informar, señor presidente, señor vocal. No hay ningún problema. No, señor presidente, lo último que quisiera indicar es que el programa cubre todos los gastos, el hospedaje y los viáticos también internos. Entonces, yo le sugiero a este pleno que se recomiende la autorización de participación del magistrado indicado para que participe en este curso. Perfecto. Entonces, ¿alguna observación? Sin objeción de mi parte. Entonces, se da por conocida la documentación y se autoriza el viaje de la participación de este funcionario. Muchas gracias. Vamos entonces al siguiente punto, señor. Señor presidente, es el punto 4, Dirección Nacional de Planificación, conocimiento del informe anual de labores del Consejo de la Judicatura 2023. Para este punto están ingresando a la sala la Directora Nacional de Planificación, la magíster Cristina Elizabeth Peña Herrera Arteaga, y también está presente aquí el director general, el doctor Holger Canseco Guerrero. Perfecto. Hágale pasar a la señora directora Cristina Pinedera. Venga, Cristina. Pásate.
directora necesita ayuda para conectarse a las pantallas, por favor. Bien. Bien. Sí. Buenas tardes, señor presidente, señores vocales. Estamos aquí justamente para dar cumplimiento. Estamos aquí para dar cumplimiento al punto número 4. Corresponde a la gerencia de planificación presentar el informe consolidado con la información recibida de todas las direcciones que forman parte del Consejo. El informe está elaborado en base a los 4 ejes plasmados en el Plan Estratégico 2019-2025 del Consejo de la Judicatura, actualizado en 2022. Los ejes son los siguientes. La primera línea de acción es lucha contra la corrupción. El segundo eje es el fortalecimiento institucional a través de la capacitación, evaluación y tecnificación de los servidores judiciales. La línea de acción 3 refiere a la independencia judicial y control disciplinario. Y la línea de acción 4 refiere al fortalecimiento de mecanismos de prevención y sanción en casos de violencia sexual contra niñas, niños, adolescentes y mujeres. Vamos a hacer una presentación sucinta sobre el informe que ustedes tienen. Los equipos de trabajo, ya hicimos mesas previas para la revisión de la información que ustedes la tienen en sus manos. Respecto a la línea de acción 1, se detalla la gestión de las dependencias judiciales para el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado. Se detallan en este punto las resoluciones normativas expedidas, los nombramientos de 2 jueces permanentes especializados en esta materia, ingreso de causas de las dependencias judiciales especializadas en delitos relacionados con corrupción y crimen organizado. El siguiente punto trata el protocolo para la destrucción de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. A través de la resolución 188-2023 se emitió el protocolo para la destrucción de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización en el periodo comprendido entre enero 2022 a septiembre de 2023. El siguiente punto a tratar es la gestión de cooperación para la lucha contra la corrupción, que refiere a la cooperación internacional con Estados Unidos, el equipamiento tecnológico, asistencia técnica, capacitaciones, la participación virtual del Consejo, seminarios de alto nivel, así como el fortalecimiento en la gestión de transparencia, eventos, talleres, capacitaciones a los que asistimos. También se contempla el plan de justicia abierta, los avances y logros de la mesa multiactor, el seguimiento y el monitoreo de este plan. El siguiente punto es la atención y canales de denuncias de presuntos actos de corrupción y se detallan las gestiones de denuncias, así como las denuncias atendidas en este tema. Seguimos con la línea de acción 2, que refiere al fortalecimiento institucional a través de la capacitación, evaluación y tecnificación de los servidores judiciales. El primer punto trata sobre la capacitación y formación a través de los cuales la Escuela de la Función Judicial realizó sus capacitaciones. Hablamos alrededor de 219.822 participaciones en 296 eventos, en los que participaron funcionarios judiciales, administrativos y miembros de la comunidad judicial como peritos. Asimismo, se detalla el fortalecimiento, las acciones para el fortalecimiento de la cooperación internacional y las visitas de alto perfil al Consejo. Se hace un resumen sobre toda la gestión realizada para el concurso, tanto de la Corte, que a diciembre de 2023 se encontraba suspendido, así como los insumos y la gestión que se hizo para los otros concursos como fiscales, para administrativos, todo el resultado de las mesas de trabajo, gestiones que se hizo. En el punto 2.4 hablamos sobre la evaluación del desempeño y productividad. Igualmente,
todas las gestiones, mesas de trabajo y resultado del trabajo que se hizo previo a estas tareas que están en elaboración actualmente en la Dirección de Talento Humano. El punto 2.5 refiere a la cobertura judicial. Se hacen detalles sobre el nombramiento de jueces. En el 2023 se realizaron el nombramiento de 67 jueces y juezas, 14 agentes fiscales y 39 defensores públicos, así también de 104 jubilados. Se detalla el modelo de atención judicial, se detalla también todas las gestiones de innovación y tecnificación. En el 2.8 se hace también un detalle sobre el fortalecimiento con los órganos autónomos, es decir, Fiscalía y Defensoría Pública, el fortalecimiento de órganos auxiliares y sistema pericial. En el punto 2.10 hablamos sobre los mecanismos alternativos de solución de conflictos, es decir, notarías y peritos, así como la gestión en el Centro de Mediación, en el Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial, y también se detallan las gestiones en todos los centros de mediación a nivel nacional. Seguimos también con un detalle de justicia de paz, es decir, los jueces de paz calificados con los que contamos y su gestión. Gestiones para fortalecer el acceso a la justicia de niñas, niños y adolescentes. En el 2023 se desarrolló una metodología para tratar estos temas. Está al momento en Quito, se la está aplicando aquí y se espera ya aplicarla a nivel nacional. Fomento del pluralismo jurídico. Es un protocolo de diálogo intercultural y el resultado de este protocolo es lo que se detalla en este punto. Las acciones realizadas en el 2.14 para mejorar el acceso a la justicia con la finalidad de precautelar el ejercicio de los derechos humanos. En el siguiente punto es la información remitida a organismos internacionales de derechos humanos. También se hace un detalle sobre el Sistema Único de Pensiones Alimenticias, una caracterización de la contratación pública, de los procesos que se han hecho. Se hace un detalle sobre los juicios activos patrocinados por el Consejo, así como un detalle de la defensa institucional en las acciones de protección. En la siguiente línea de acción, que es la número 3, se refiere a la independencia judicial y control disciplinario. Se hace un detalle sobre las capacitaciones realizadas en esta materia a través del curso debido proceso en el ámbito disciplinario. Se detalla la importancia sobre el impulso para la elaboración del Manual de las Buenas Prácticas que fue coordinado y realizado acá por el Consejo. Se hace un detalle sobre la resolución de expedientes disciplinarios. Se ingresaron 984 causas, se resolvieron 740, quedaron pendientes 244. En esta misma línea de acción, también se hace un detalle sobre la destitución de servidores judiciales, realizaron 73, asimismo como otras sanciones disciplinarias, las cuales se realizaron a 189 servidores judiciales. Se realizaron medidas preventivas de suspensión, 26 emitidas y 42 medidas negativas. En la línea 4, que es la última, nos referimos al fortalecimiento de mecanismos de prevención y sanción en caso de violencia sexual contra niñas, niños, adolescentes y mujeres. A través de la resolución 158-2023, se emitió la política integral de género en la Administración de Justicia especializada en violencia contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes o miembros del núcleo familiar y sus herramientas de aplicación. Ahí se trata el eje y temas de transversalización del enfoque de género, así como la creación de canales para quejas y denuncias respecto a la atención en las unidades judiciales especializadas en violencia.
También se trata la cobertura de los servicios de justicia especializados en materia de violencia contra las mujeres o miembros del núcleo familiar. Se detalla la cobertura en las unidades judiciales especializadas y el cargo de ingreso de delitos y contravenciones de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. Así también se hace un detalle sobre la infraestructura para la prestación de los servicios de justicia especializados en materia de violencia contra las mujeres o miembros del núcleo familiar. Tenemos 81 cámaras de GESEL operativas implementadas a nivel nacional y el funcionamiento de 76 salas lúdicas. Todo el detalle se amplía en el informe. El siguiente punto es la automatización de procesos en materia de violencia a través del aplicativo del módulo externo de medidas de protección y el registro único de violencia. También se detallan los datos estadísticos como los visualizadores estadísticos especializados y la actualización de boletines especializados, que en 2023 fueron 4. También se detalla los resultados del aplicativo Femicidios S. Es importante aquí indicar que toda la data está aquí y eso permite crear justamente política pública. Se ha avanzado mucho en este tema también. Se implementaron mesas provinciales de justicia y género de la mano del Consejo. Se realizaron 9 mesas de trabajo. Formación para la especialidad de servidores judiciales para la aplicación de enfoque de género en materia de violencia. Fueron 1.352 servidores convocados y se encuentran atravesando los diferentes módulos de esta formación. También se detalla las acciones del Consejo de la Judicatura como miembro activo del Sistema Nacional de Protección y Erradicación de Violencia de Género. Finalmente, cerramos el informe con un resumen presupuestario de la gestión presupuestaria, es decir, las modificaciones que se tuvieron en todo el año que se realizaron, los ingresos de autogestión, la ejecución presupuestaria, así como la depuración de cuentas, para que ustedes conozcan el estado de todo. ¿Ya terminas? Ya. A ver, ¿alguna inquietud, alguna observación al informe? Yo tengo, señor presidente, en la página 43 vuelta, punto 2.45. Se repite en lo que tiene relación con el tema de la construcción de la metodología para la evaluación de los notarios. Si usted le lee el segundo párrafo del 2.45, es el mismo que consta en el 2.46. Si tenemos en cuenta que el 2.45 habla de defensores públicos. Todavía que corregir ese error. Sí, habría que corregir ese error. Otra observación que tengo, señor presidente, y que esas cifras y datos es en el tema de citaciones. Ustedes ven en el 2.73, ejemplo voy a tomar, ¿no? Página 60. Dice Pichincha, con razón de envío, entiendo es que de la unidad judicial envían a la oficina de citaciones los expedientes para citar. Dice 1264. Entiendo que es en el periodo 2023. Dice devuelto 1879. ¿Qué es lo que quiere decir devuelto? ¿Devuelto cumpliendo la citación o devuelto porque no se ha cumplido? Luego dice pendientes 801. Después dice enviado 5032. Después dice realizado 41.162.
y dice no realizados 56.793 y da un total de 106.000. Me preocupa la lógica y la coherencia de estas cifras. No sé si técnicamente está verificado. Es un dato que entregó gestión procesal. Las definiciones de cada estado también por un poco de coherencia están abajo en la tabla. Y obviamente los podemos reverificar con la Dirección Nacional de Gestión Procesal, pero está sustentado con el informe que yo le remití. Podemos hacer la aclaración debida. Simplemente lo que me preocupa a mí es que cuadren lógicamente las cifras. Porque esto se publica y la gente va a tratar de entender los cuadros y tienen que tener una claridad. Haremos la aclaración de los Se puede sirve como fuente de consulta para investigaciones y tener esas consistencias generaría errores en las investigaciones de ellos o para criticar el informe social. Y También nos puede decir que estamos incumpliendo o llevando error. están induciendo a error. Eso está claro, me parece una muy buena opción. Y otra que tengo en términos generales, no sé si están los temas de decisiones del Pleno en el ámbito disciplinario, simplemente es numérico o porque hemos tenido ciertas decisiones que no han sido, digamos, tomadas por unanimidad o no sé si ese tema entra en el informe o simplemente estamos hablando de número de casos resueltos en el régimen disciplinario, como está ahí. Buenas tardes. Sí, el informe, como normalmente siempre se presenta es de manera consolidada. Entonces, en la parte de control disciplinario, lo que se presentan es justamente, como usted dice, doctor, el reporte numérico consolidado. Tomo un ejemplo. En el año 2023 ingresaron 984 expedientes, se resolvieron 740, existían pendientes 2022-103 y quedaron 244. Y se hace un detalle más abajo de cuáles son los resultados de cómo quedaron, o sea, pero son los resultados, no el trabajo atrás de tal vez las sesiones y las resoluciones, sino el resultado numérico. Entonces, la próxima hay que comenzar a utilizar Justamente esa es mi preocupación porque esa cifra que da es a nivel nacional. El dato que dio control disciplinario. Todo lo resuelto por el Pleno. Resuelto por el Pleno en el tema disciplinario. ¿Okay? Hay que hacer ahí una competencia en apelación, ¿cierto? Porque viene una Así es. y otra De decisión directa. Y el otro tema es, mejores. no sé si está ahí las medidas de suspensión. En el año 2023, el número de medidas de suspensión. Bueno, no quisiera ahondar más en detalle, pero hay particularidades que no sé si corresponden. Eso nomás, presidente. Cualquier aclaración o ampliación de la información nos podemos abordar. Sigan. Suspendamos la sesión. 5 minutos, por favor. Que me quedo sin copa. Claro. La mayoría secretaria de constatar quórum nuevamente. Procedo a constatar quórum, señor presidente. Vocal Javier Alberto Muñoz. Ausente. Vocal Fausto Roberto Murillo Fierro. Presente. Presente. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupangui Carrillo. Presente. Presente. Doctor Álvaro Francisco Román Márquez. Presente. Con 3 vocales presentes nos encontramos en quórum, señor presidente. Se instala la sesión número 10/2004 a las 17:37. Tengan la amabilidad, damos alguna observación, pues con las observaciones, el Pleno da por conocido el informe, que se hagan las correcciones y que se envíe los anexos en los puntos de las decisiones del Pleno sobre los disciplinarios y, si es posible, el desglose también de la información que requiere el señor vocal.
¿no? Ese sería el punto. Y por disponibilidad, por disposición del Pleno, ¿no? Se envía a la coordinación de monitoreo, fundamentalmente que haga las coordinaciones para que se apruebe todo esto y nada más, ¿no? Que se autorice usar esta información para el informe que tengo que rendir el día jueves para por cumplir la Constitución y la ley. Debo informar a la Asamblea Nacional de este informe, salvando si existen algunas otras correcciones en cuanto a la información, que se haga la verificación también. ¿No? Entonces, siguiente punto, por favor. Gracias. Gracias. ¿Puedo quedarme con eso? No tiene intercontabilidad. No sé, creo que será igual a las... Bueno, las 12:30 tenemos que estar. Presencial. Presencial, sí. Nos vamos. Nos vamos de qué? Me acabas de dormir. Pero claro. Hasta las 12. A las 12 nos vamos a ir. Ya, perfecto. Vamos a la siguiente punto, por favor. Este punto es el punto 5, Dirección Nacional de Talento Humano. 5.1, análisis y resolución para aceptar la renuncia presentada por la jueza de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia con sede en el Cantón Cuenca. Para este punto me permito informar, señor presidente, que se encuentra aquí la Dirección Nacional de Talento Humano, la doctora Gloria Susana Salazar Espinosa, la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, el doctor José Peña Herrera Béjar, la Dirección Nacional de Gestión Procesal y la Dirección Nacional de Innovación y Operación General. Perfecto, entonces se le da la palabra a la directora nacional, Gloria Salazar, de Talento Humano, para que informe a pleno. Señor presidente, señor Mocara, con su autorización. Mediante memorando circular número CJDG 2023-3967 de 4 de diciembre de 2023, la Dirección General dispone a la Dirección Nacional de Talento Humano realice un informe técnico en torno a la renuncia presentada por la doctora Ruth Azucena Andrade Rodríguez, jueza de la Unidad Judicial de Familia, Niñez, Mujer y Adolescencia del Cantón Cuenca. Al respecto, con memorando circular número CJDNTH 2023-1286, la Dirección Nacional de Talento Humano remite el informe técnico número CJDNTH-SA 2023-775 con las siguientes conclusiones y recomendaciones. Primero, la renuncia irrevocable presentada por la doctora Ruth Azucena Andrade Rodríguez, jueza de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del Cantón Cuenca, no contraviene la disposición constitucional y legal. Segundo, respecto a los informes emitidos por la Dirección Nacional de Gestión Procesal y la Dirección Nacional de Innovación, se ha determinado que es necesario cubrir la vacante que se genera por la renuncia a fin de no afectar al servicio de justicia dentro de la Unidad Judicial de la Familia. Tercero, se puede cubrir la vacante generada por la renuncia de la doctora Andrade con el traslado del doctor Hitler Eduardo Beltrán Salinas, juez de la Unidad Judicial Penal del Cantón Morona, Santiago, tal y como se dispusiera mediante sentencia dentro de la acción de protección número 0333-2023-10731 dictada en el análisis y consta en el informe pertinente. Recomendaciones. Se recomienda se eleve a conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura la renuncia presentada por la doctora Ruth Azucena Andrade Rodríguez, jueza de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del Cantón Cuenca, a efecto de que sea el cuerpo colegiado como ente nominador quien conozca y resuelva dicha renuncia. Irrevocable. Hasta aquí, señor presidente, el informe de la Dirección Nacional de Talento Humano. Gracias, señor presidente. Escuché que esa vacante será llenada por un juez de Morona, Santiago, señor. Morona, Santiago. Sí.
para llenar la vacante generada en Azuay. Mi pregunta es, ¿no podemos llenar la vacante con alguien de Azuay? Es dentro de una disposición de una acción de protección, me parece. La acción de protección dispone que el juez de Morona vaya a Azuay. Sí, doctor. Textual, ¿pudiese leer, por favor? La acción de protección tengo aquí, doctor. La decisión del juez en la acción de protección. Esto, presidente, con el afán de que ya hemos tenido en otras ocasiones que los jueces de la propia provincia se incomodan cuando, viendo la posibilidad de optimizar, porque no olvidemos que en las provincias hay cantones cercanos, que está, más bien dicho, la cabecera cantonal y cantones que están dentro de la provincia. Y eso habría que cuidar. El número de la acción de protección les puedo facilitar para que nos ayuden desde jurídico, doctor. La acción de protección es la 0, 13, 33, 20, 23, 10, 7, 31. 20, 23. 7, 30, 10. Ahí tiene la acción. ¿Puede, por favor, leer la parte resolutiva donde dispone lo que usted acaba de informar? Pero eso no le hacemos leer mejor. Jurídico, doctor. Es que sale de talento humano ya con ese informe de quién debe reemplazar. Sí, es doctor. Vamos, por favor. La amabilidad. Gracias, señor presidente. Con su venia. Lo que la acción de protección número de 01333-2023-1073-10731 indica en su parte resolutiva. Propuesta por quién. ¿Quién es el accionante? El actor es Salamea Suárez Pedro José, el demandado de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Pichincha. Dice aquí en la resalta. Salamea es el juez que está recomendando a usted, área técnica, que vaya a Azuay. No, doctor, es el doctor Hitler Eduardo Beltrán Salinas. ¿Esa acción de protección por quién es puesta? Salamea Suárez Pedro José. Ahí hay Hay una inconsistencia. algo pasa ahí. Claro, es el tema de la sugerencia que se hace para llenar ese vacío ahora. Entonces, como este es otro vacío que aparece, la sugerencia es llenar con esa vacante que tenemos, esa que está pendiente por orden del juzgador. Entonces, sería bueno que escuchemos el análisis de la parte resolutiva para entenderlo cómo es que dispone el juzgador. Por favor. 3. En vista de que a través de esta resolución se ha dado prioridad a los derechos del hijo del accionante, el niño AZ, cuyo interés prevalece sobre el de las demás personas, conforme lo dispone el artículo 44 de la Constitución de la República, la autorización del traslado del doctor Hitler Eduardo Beltrán Salinas, juez de la Unidad Judicial Penal del Cantón Morona, a la Unidad Judicial Penal del Cantón Cuenca, efectuada mediante el memorando circular CJDG 2023-3491-MC, queda insubsistente, por lo que el Consejo de la Judicatura ejecutará el referido traslado cuando exista otra vacante y lo considere oportuno hacer. Hasta aquí la parte de... No entiendo. Pues regresa, doctor. Perdón. Le dejan insubsistente el traslado y regresa a Cuenca. Y por eso le ponemos a él en lugar de la jueza que renunció. Ajá, regresa. Yo sé. Toda vez de que en la sentencia se explica con claridad que se deja sin efecto la resolución efectuada por el traslado y se vuelve al estado anterior, en este caso el señor vuelve a ser trasladado a la unidad de Cuenca. Y como nosotros tenemos una sentencia, una renuncia para aceptar de una jueza de la dependencia de Cuenca, con esta se subsana el puesto de este caso. Se estaba pendiente esa sentencia de esperar un cupo
para con ese cupo solucionar ese tema de esa sentencia, porque esa sentencia tiene esa condición. Ahora, con la persona que está en otra provincia, lo que pretendemos es solucionar trasladándole a Cuenca. Pero es una sugerencia la que se hace de poder solucionar este problema pendiente de la sentencia. Exacto. Ahora, si el Pleno considera que todavía no se puede solucionar ese problema y se puede poner otra persona que esté en Cuenca, no hay ningún problema. Pero como nosotros pensábamos que esta es una sentencia pendiente de cumplimiento, bien podríamos optar por esa. Ese es el problema. Solo una reflexión accional. ¿Eso ya está en segunda instancia, esa resolución? Aún no todavía no ha sido resuelta, está subida de grado. No hay la resolución de apelación. Está pendiente. Está pendiente. Sí, está convocada audiencia. ¿Para cuándo está convocada la audiencia? Solo una sugerencia. Podemos encargar al juez más cercano ese vacío hasta que se resuelva esto y hacer un análisis apropiado. O en esta resolución de aceptación de renuncia, estamos mezclando dos cosas, ¿no? Claro. El punto es aceptar la renuncia. Y como es extraordinaria, no es designación o encargo. Entonces, solo vamos a conocer el punto de la renuncia. Este 29 de enero está la audiencia. Pues, por lo Yo tanto, creo que es prudente. Solamente sería aceptar la renuncia. Vamos al asunto de la aceptación de la renuncia. Nada más. Y encargar, el director general tendrá que encargar el despacho hasta poder Y ahí resolver el problema. Es una recomendación que se hacía porque pero para la movimiento inmediato nomás. Pero podemos esperar. Para corregir este impasse que estamos teniendo, comuniquen correctamente a Secretaría General qué es lo que se va a hacer, porque es sesión extraordinaria. Entonces, de ahí no podemos modificar los puntos. Pues por favor, aquí solo vamos a dar de conocer la renuncia de la jueza y después, posteriormente, usted se encargará de eso. Claro, lo que sucede es que aquí solamente dentro de la recomendación es que por no afectar el tema del servicio de justicia, se ponía esta línea para ver si eso es posible. Claro. Pero no es que se va a tratar ese tema, sino más bien queda para solucionar este problema a través de la ley. Perfecto. Entonces, ahora... la parte central es la renuncia. En cuanto a la conocimiento de, digamos, con la información, con el informe del director general de gestión procesal, doctor Guillermo Urbano. Bien, señor presidente, señora vocal, señor vocal. Esta Dirección Nacional de Gestión Procesal, con fecha 11 de diciembre, mediante memorándum circular CJ-DNGP-2023-0784-MC, hizo mención a que ya nos habíamos pronunciado sobre este hecho de la renuncia de la jueza Ruta Azucena Andrade Rodríguez el día 12 de octubre, mediante memorándum CJ-DNGP-2023-5849-M. Nos habíamos ratificado en el hecho de que la renuncia debería ser aceptada, pero habíamos referido a que en el análisis deberíamos recomendar de que la unidad de la doctora sí afectaría la unidad de familia en cuanto el nivel óptimo que nos había pasado la Dirección Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial, es que para la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, con sede en el Cantón Cuenca, el óptimo número de jueces es de 21, que en los actuales momentos no está completo. Es hasta ahí la intervención, señor presidente. A ver, innovación, por favor, David García. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes con todas las autoridades presentes. La Dirección Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial, de conformidad con lo que establece el Estatuto de Gestión Organizacional por Procesos a nivel central y desconcentrado, tiene dentro de sus atribuciones el dimensionamiento del numérico de jueces a nivel nacional en cada una de las dependencias judiciales por materia e instancia. En esa línea, la Dirección Nacional de Innovación, mediante memorando 1518 de fecha 5 de diciembre del año 2023,
emitió su pronunciamiento referente a la necesidad de la cobertura de vacante generada en la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, indicando que es necesario cubrir la vacante que se generaría por la renuncia presentada. Así también indicó que el dimensionamiento de jueces para la referida dependencia es de 21 juzgadores. Actualmente, la referida unidad judicial se mantiene con 18 jueces activos con una capacidad de resolución del 73%. En caso de que este pleno del Consejo de la Judicatura resuelva aceptar la renuncia de dicha servidora, la capacidad de resolución incrementará al 78%, manteniéndose en un estado conveniente. Hasta ahí el informe de la Dirección Nacional de Innovación, autoridades. Perfecto. Señor director jurídico, por favor. Gracias, señor presidente, el señor vocal. La Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, mediante memorando CJ DNJ 2024-0118-M, de lunes 22 de enero de 2024, luego de haber conocido el informe técnico que sirve de base para nuestro pronunciamiento y de las recomendaciones que en este se encuentran determinados, indicó con su venia, en virtud de lo citado, de así considerarlo, la renuncia se aceptará sin perjuicio de los expedientes disciplinarios que se pudieran formular en contra de la mencionada juez renunciante. Con base al expuesto, remito el proyecto de resolución para conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura, según lo determina el artículo 264, número 1 del Código Orgánico de la Función Judicial. Cabe resaltar que la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica deja a salvo la información técnica, que es de exclusiva responsabilidad del órgano que lo realiza. Hasta ahí mi intervención, señor presidente. Correcto. Señor director general. Gracias, señor presidente, señores vocales. Respecto de la renuncia irrevocable que ha sido puesta por la doctora Ruth Azucena Andrade Rodríguez, jueza de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del Cantón Cuenca, se observa que a través de las áreas técnicas que hoy han presentado sus informes, se puede establecer que, en primer lugar, se determina que respecto del cargo de jueza no tenemos una oposición legal para que sea aceptada esta renuncia. Sin embargo, es muy importante dejar constancia algunos aspectos. El primer tema es que es importante determinar que la jueza, al momento en que se acepte la renuncia, debe saber y conocer su responsabilidad final que tiene. Y esto es pues que debe dejar al día el despacho o despachar todos los autos interlocutorios, las sentencias y los autos de sustanciación que están pendientes respecto de lo que ya se encuentra cargado al sistema, de lo que ya se ha operativizado en algunas audiencias, que es lo importante que debe cumplir al momento de salir. Por otro lado, nosotros tenemos también algo importante que puede determinar que como conclusión y como recomendaciones respecto del encargo o respecto de cómo suplir este puesto de jueza, pues es importante considerar las observaciones de las áreas técnicas, en primer lugar porque disminuye el grado óptimo de la actividad judicial y por eso creemos importante que también hay que considerar que hay que suplir ese cargo a través ya sea de un encargo o de las recomendaciones que han realizado. En todo caso, pues el área de talento humano tomará el direccionamiento respectivo o consultando con el juez correspondiente o en su caso, pues realizando el encargo conforme se ha sugerido en este momento. Creemos también importante tomar en consideración que no existe ningún impedimento legal para que se pueda aceptar esta renuncia y recomiendo pues a los miembros de este pleno del Tribunal del Consejo de la Judicatura pues que se sirvan a aceptar esta renuncia con las condiciones y las observaciones que han hecho las comisiones en tanto en cuanto esto sea lo más positivo y adecuado. Perfecto. ¿Alguna observación, algún comentario de los señores vocales, señora vocal? Simplemente, bueno, aceptamos la renuncia
Entonces, se acoge la recomendación de la Dirección General, ¿no? De aceptar la renuncia con los condicionamientos legales, ¿no? Aquí es un proyecto de... Veamos el proyecto de resolución. Por favor, de lectura a la parte resolutiva. Señor presidente, con su autorización, procedo a dar lectura a la parte resolutiva del proyecto de resolución remitido por la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica. Artículo único. Aceptar la renuncia presentada por la doctora Azucena Andrade Rodríguez al cargo de jueza de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia con sede en el Cantón Cuenca. Disposición transitoria. La Dirección Nacional de Talento Humano, en coordinación con la Dirección Provincial de Azuay, en el término de 10 días, presentará los informes correspondientes para el reemplazo de la jueza a quien se le acepta la renuncia en la presente resolución. Disposición final única. La ejecución de esta resolución estará en el ámbito de sus competencias a cargo de la Dirección General, Direcciones Nacionales de Tecnología de la Información, Comunicaciones, de Talento Humano y de la Dirección Provincial de la SUE del Consejo de la Judicatura. Está ahí la parte resolutiva, señor presidente. Perfecto. ¿Alguna observación a la parte resolutiva, por favor? Solamente destacar, presidente, que esa es la forma. El reemplazo tiene que coordinarse con la dirección provincial, previo informe actualizado, para poder ser absolutamente óptimos en la decisión. Nada más, presidente. Perfecto. El título de la resolución, por favor. Aceptar la renuncia presentada por la jueza de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia con sede en el Cantón Cuenca. Hasta ahí el título, señor presidente. Perfecto. ¿Alguna observación? ¿No? Pues acojo el proyecto de resolución, la elevo a que se acepte ya como resolución definitiva y que se acepte la renuncia con todas las partes resolutivas, ¿no? Se acepta la renuncia de la jueza doctora Ruth Azucena Andrade Rodríguez al cargo de jueza de la Unidad Judicial de la Familia, Mujer y Niñez, por ciencia en la sede en Cantón Cuenca. ¿Alguien que le apoye? Apoyo a la moción. Que se tome nota de la votación y que se proclame el resultado. Con su autorización, procedo a resultar votación, señor presidente. Vocal Javier Alberto Muñoz Intriago. Ausente. Vocal Fausto Roberto Murillo. A favor. A favor. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupanqui Carrillo. A favor. A favor. Doctor Álvaro Román Márquez, presidente. A favor. A favor. Con 3 votos afirmativos por unanimidad de los presentes, se aprueba la renuncia presentada por la doctora Ruth Azucena Andrade Rodríguez, jueza de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia con sede en el Cantón Cuenca. Perfecto. Suspendo la sesión unos 5 minutitos. Tengo que buscar el despacho y seguimos en 5 minutos. Sí. Por favor, sesión, secretaria, tenga la amabilidad de constatar nuevamente el quórum. Procedo a constatar el quórum, señor presidente, con su autorización. Vocal Javier Alberto Muñoz Intriago. Ausente. Vocal Fausto Roberto Murillo Fierro. Presente. Presente. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupanqui Carrillo. Presente. Presidente Álvaro Francisco Román Márquez. Presente. Presente. Con 3 vocales presentes nos encontramos en quórum, señor presidente. Perfecto. Reinstalamos la sesión siendo las 18 horas 15 minutos. 24. Tenga la amabilidad del siguiente punto. El siguiente punto, señor presidente, es el 5.2, análisis y resolución de designaciones. 5.2.1, directora nacional de comunicación. Para este punto me permito informar que se encuentra la directora nacional de talento humano, doctora Gloria Susana Salazar, la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, el doctor José Peña Beja, y la Dirección General, el doctor Jorge Canseco Guerrero. Perfecto. Por favor, señora directora, Gloria Salazar Espinosa, tenga la amabilidad de dar lectura en la cuestión, perdón, la entrevista primero. Hagamos la entrevista a la postulante, que es la señora Carolina Chávez, por favor. Hágale pasar un ratito.
cualquier cosa, actividades. Venga, por favor. Ven, Carolina, por favor. Por favor, señora Carolina Chávez, tenga la amabilidad de exponernos su currículum, su experiencia y cuáles son los objetivos para ingresar como directora nacional de comunicación del Consejo de Estado. Señor presidente, señores vocales, todos los integrantes de la mesa, muy buenas tardes. Soy Carolina Chávez, profesional de comunicación, tengo 20 años de experiencia como periodista, también como comunicadora. He trabajado tanto en el área de los medios de comunicación como en la comunicación institucional. He trabajado también en el área de relaciones públicas, tanto en el área privada como en el área pública. Me he desempeñado también como conductora de entrevistas, he realizado también manejo de crisis, tanto en instituciones públicas como en instituciones privadas. He tenido el honor de que mi hoja de vida haya sido tomada en cuenta en esta posibilidad de servir con mi experiencia al Consejo de la Judicatura. Me parece un momento de compromiso, sobre todo, al menos de parte de la ciudadanía y desde mi área, que es la comunicación trascendental, para que la institucionalidad, sobre todo la transparencia que requieren las instituciones, y en particular el Consejo de la Judicatura, pues puedan tener un aporte con esta experiencia que yo he logrado acuñar en estos 20 años de experiencia. Explíquenos, ¿qué es esto del manejo de crisis? Es importante. El manejo de crisis de manera general, pues bueno, aplica tanto para el ámbito público como privado, es el tener las herramientas, la capacidad y la posibilidad de generar sinergias con las autoridades, con los equipos de trabajo que están disponibles, que tienen que estar disponibles para el momento en que la institución pueda llegar a tener un quebranto o requiera generar mensajes que lleven nuevamente a la calma después de un momento de crisis, cualquiera que este sea, básicamente. Perfecto. ¿Alguna pregunta por parte de ustedes, señores vocales? No. Ya, entonces, muchísimas gracias, Carolina. Esperemos su designación. Señor presidente, señores vocales, gracias. Gracias. Hola, señora doctora, por favor, este momento. Señor presidente, señor vocal, conmemorando el número CJPRC 2024-0036 de 15 de enero de 2024, la presidencia del Consejo de la Judicatura solicitó la validación de la hoja de vida de la licenciada Carolina Chávez Ati para el cargo de Directora Nacional de Comunicación Social. Al respecto, conmemorando circular número CJDNTH 2024-0231 de 19 de enero de 2024, la Dirección Nacional de Talento Humano remite a la Dirección General y a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica el informe técnico número CJDNTH-SA 2023-062 para el nombramiento de Director Nacional de Comunicación Social del Consejo de la Judicatura y emite las siguientes conclusiones. Primero, la Dirección Nacional de Talento Humano ha procedido con la revisión de la hoja de vida de la postulante remitida por la Dirección General para el cargo de Directora Nacional de Comunicación Social, quien no posee impedimento legal para ejercer cargo público de acuerdo al certificado descargado de la página del Ministerio de Trabajo. Segundo, de acuerdo con lo determinado en el artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, se cuenta con la respectiva certificación presupuestaria de conformidad con el memorando número CJDNF 2024-0296 de 19 de enero de 2024, emitido por la Dirección Nacional Financiera. Recomendación. Por lo expuesto, la Dirección Nacional de Talento Humano recomienda elevar a conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura el informe técnico número CJDNTH-SA 2023-062 de validación de hoja de vida para el cargo de Directora Nacional de Comunicación Social, de acuerdo al siguiente detalle. Nombres y apellidos. Carolina Elizabeth Chávez Ati. Cargo,
Directora Nacional de Comunicación Social, Dependencia Dirección Nacional de Comunicación Social. Hasta aquí el informe técnico de la Dirección Nacional de Talento Humano con la respectiva certificación presupuestaria, señor presidente, emitida por la Dirección Financiera. Perfecto. Como usted tiene como documento adjunto la partida presupuestaria, quisiera que dé lectura a dicha partida presupuestaria y que diga quiénes son las personas que firman dicha partida. El documento, señor presidente, está validado por la Dirección Nacional Financiera mediante el memorando número CJDNF 2024-0296 del 19 de enero del 2024, emitido por la Directora Nacional Financiera, doctor la ingeniera Verónica Jaramillo. Perfecto. Dice que tenemos presupuesto para la... Así es, está certificado, señor presidente. Perfecto. Gracias. Gracias, Lorita. Por favor, el señor director de Asesoría Jurídica, José Peñarrera Beja. Gracias, señor presidente. Señora, señor vocal. La Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, mediante el memorando CJDNJ 2024-0126-M, de fecha lunes 22 de enero del 2024, luego de conocer el informe técnico que la Dirección Nacional de Talento Humano remitiría a la Dirección General y a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, indicó que adjuntaba al antes mencionado proyecto, al antes mencionado memorando, el proyecto de resolución para el conocimiento del Pleno, conforme lo determina el artículo 264, para el nombramiento de la Directora Nacional de Comunicación Social del Consejo de la Judicatura, dejando a salvo que los informes técnicos son responsabilidad de las áreas que lo realizan. Hasta ahí mi intervención. Perfecto. ¿Alguna observación, señor director general, por favor? Sí, gracias, señor presidente, señores vocales. Debo indicar respecto de la designación de la licenciada Carolina Elizabeth Chávez Atti como directora nacional de comunicación social. Se ha observado que cuenta con la venia de las áreas técnicas de talento humano, también del área jurídica, y evidentemente pues se ha observado de dichos informes que cuenta con partida presupuestaria correspondiente para el efecto. Es importante también tomar en consideración que es una persona que no se encuentra prohibida legalmente de ingresar al servicio público. En consecuencia de aquello, pues, debo recomendar que el Consejo de la Judicatura en pleno pues pudiera recoger estos informes técnicos y en mérito de las potestades que tiene el Consejo, pues proceda conforme corresponde. Gracias, señor director general. ¿Podemos leer el proyecto de resolución, por favor? Con su autorización, señor presidente, procedo ¿Hay a dar alguna lectura. observación sobre los informes, algo, no? Entonces, entramos a conocer el proyecto de resolución. Procedo a dar lectura, señor presidente. Artículo único, nombrar a la licenciada Carolina Elizabeth Chávez Atti como Directora Nacional de Comunicación Social del Consejo de la Judicatura. Disposición transitoria única. La mencionada servidora tomará posesión de su cargo dentro del término legal una vez cumplidos todos los requisitos establecidos en la Constitución y la ley. Disposición final única. La ejecución de esta resolución estará en el ámbito de sus competencias a cargo de la Dirección General, Direcciones Nacionales de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y de Talento Humano del Consejo de la Judicatura. Está ahí el proyecto de resolución, señor presidente. ¿Alguna observación sobre el articulado? ¿Cuál es el título de la resolución, por favor? Nombrar Directora Nacional de Comunicación Social del Consejo de la Judicatura. Perfecto, entonces acogemos la resolución, elevo a moción que se apruebe. ¿Alguien me apoya? Apoyo la moción. Perfecto. Señora secretaria, tenga la amabilidad de tomar nota y proclamar resultados. Procedo a aceptar votación, señor presidente. Vocal Javier Alberto Muñoz Intriago. Ausente. Vocal Fausto Roberto Murillo Fierro. A favor. A favor. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupán Carrillo. A favor. A favor. Doctor Álvaro Román Márquez, presidente. A favor. A favor. Con 3 votos afirmativos por unanimidad de los presentes, se aprueba la designación de la licenciada Carolina Elizabeth Chávez Atti como Directora Nacional de Comunicación Social. Perfecto. El siguiente punto, por favor.
El siguiente punto, señor presidente, es el 5.2.2, designación de la directora o director provincial de Guayas en el ámbito disciplinario. Intervienen en este punto la Dirección de Talento Humano, la Dirección de Asesoría Jurídica y la Dirección General. Perfecto. Tenga la amabilidad, señora directora de Talento Humano, Gloria Salazar, de nos dé la información. E igualmente, me hace el favor de dar la información de la partida presupuestaria. Gracias. Señor presidente, señora vocal, conmemorando número CJPRC 2024-0056 de 18 de enero de 2024, la Presidencia del Consejo de la Judicatura solicita la validación de la hoja de vida del abogado Diego Efraín Pérez Suárez para el cargo de director provincial del Guayas en el ámbito disciplinario. Al respecto, conmemorando circular número CJDNTH 2024-0069 de 19 de enero de 2024, la Dirección Nacional de Talento Humano remite a la Dirección General y Dirección Nacional de Asesoría Jurídica el informe técnico número CJDNTH SA 2024-064 para el nombramiento del director provincial del Guayas en el ámbito disciplinario del Consejo de la Judicatura. Luego del análisis correspondiente, emite las siguientes conclusiones. Primero, la Dirección Nacional de Talento Humano validó la hoja de vida en base al perfil aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura y el postulante propuesto para el cargo de director provincial del Guayas cumple con aquel perfil. Segundo, el postulante no posee impedimento legal para ejercer cargo público de acuerdo al certificado descargado de la página web del Ministerio de Trabajo. Tercero, en cumplimiento a lo determinado en el artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, se dispone de la respectiva certificación presupuestaria emitida por la Dirección Provincial del Guayas mediante memorando DP09UPF 2024-0002 de 9 de enero de 2024 y validada por la Dirección Nacional Financiera mediante memorando CJDNF 2024-0039 de 10 de enero de 2024 para el nombramiento de director provincial del Guayas en el ámbito disciplinario. Recomendación. Por lo expuesto, la Dirección Nacional de Talento Humano recomienda elevar a conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura el informe técnico número CJDNTH SA 2024-064 de validación de la hoja y perfil para el cargo de director provincial del Guayas en el ámbito disciplinario a fin de que sea el cuerpo colegiado quien tome la decisión. Repito, nombres: Diego Efraín Pérez Suárez. Denominación del puesto: director provincial del Guayas en el ámbito disciplinario. Señor presidente, con su venia procedo a leer el informe de financiero respecto de la disponibilidad presupuestaria. La Dirección Provincial del Guayas emitió la respectiva certificación presupuestaria para el nombramiento de director provincial del Guayas en el ámbito disciplinario, la misma que fue revisada y validada por la Dirección Nacional Financiera en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas con el siguiente detalle. Número 1. Dirección Provincial del Guayas. Cargo: director provincial del Guayas en el ámbito disciplinario. Certificación presupuestaria número DP09UPF 2024-0002 de fecha 9 de enero de 2024. La validación de la Dirección Financiera se emite con memorando número CJDLF 2024-0039 de 10 de enero de 2024. Hasta aquí, señor presidente, el informe. Muchísimas gracias, señora directora. El señor director nacional de Asesoría Jurídica, por favor. Gracias, señor presidente, señora y señor vocal. La Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, mediante memorando CJDNJ 2024-0124-M, de fecha lunes 22 de enero del 2024, en base de los memorandos circulares, en el cual consta el informe técnico de validación del abogado Diego Efraín Pérez Suárez para el cargo de director provincial de Guayas en el ámbito disciplinario realizado por la Dirección Nacional de Talento Humano, remitió el proyecto de resolución para el conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura, conforme lo determina el artículo 264, número 1 del Código Orgánico de la Función Judicial, dejando a salvo la información técnica que es de responsabilidad de las áreas que lo realizan.
Hasta aquí el informe, señor presidente. En general, con la amabilidad. Señor presidente, señores vocales, respecto del nombramiento del señor abogado Diego Efraín Pérez Suárez como director provincial de Guayas en el ámbito disciplinario, se ha puesto en consideración por parte de las áreas técnicas los aspectos técnicos que permiten tomar una decisión al respecto. Es importante resaltar el hecho de que el indicado postulante cuenta con una partida presupuestaria en el ámbito financiero. Es importante también determinar que no se encuentra prohibido de ingresar al servicio público y bajo estas circunstancias, pues la Dirección General recomienda al Pleno del Consejo de la Judicatura que, acorde a las potestades legales con las que cuenta, pues proceda conforme corresponde. Perfecto. ¿Alguna observación? ¿Algo? ¿Ninguna? Por favor, de lectura al proyecto de resolución de nombramiento del señor director provincial disciplinario de la provincia de Guayas. Proceda a proyectar, señor presidente, y procedo a dar lectura. Artículo único. Nombrar al abogado Diego Efraín Pérez Suárez como director provincial de Guayas en el ámbito disciplinario del Consejo de la Judicatura. Disposición transitoria. Única. El mencionado servidor tomará posesión de su cargo dentro del término legal una vez cumplidos todos los requisitos establecidos en la Constitución y la ley. Disposición final. Única. La ejecución de esta resolución estará en el ámbito de sus competencias a cargo de la Dirección General, Direcciones Nacionales de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, de Talento Humano del Consejo de la Judicatura y de la Dirección Provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura. Está ahí la parte resolutiva, señor presidente. Perfecto. ¿Cuál es el título? ¿Alguna observación? Nombrar director provincial de Guayas en el ámbito disciplinario del Consejo de la Judicatura. Está ahí el título. Perfecto. Acojo la resolución, el proyecto de la resolución que se transforma ya en resolución definitiva por parte del Pleno y elevo a moción el mismo. Apoyo la moción. Perfecto. Señora secretaria, tengo la habilidad de tomar nota de la votación y proclamar los resultados. Procedo a tomar votación, señor presidente. Vocal Javier Alberto Muñoz Intriago. Ausente. Vocal Fausto Roberto Murillo Fierro. A favor. A favor. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupanqui Carrillo. A favor. A favor. Doctor Álvaro Román Márquez, presidente. A favor. Con 3 votos afirmativos por unanimidad de los presentes, se aprueba la designación del abogado Diego Efraín Pérez Suárez como director provincial de Guayas en el ámbito disciplinario. Perfecto. Entonces, el siguiente punto, por favor. Gracias, áreas técnicas. Creo que hasta aquí ha llegado ya este favor. Nos toca con otro. Procedo a dar lectura, señor presidente, al siguiente punto. El siguiente punto es el 6, Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Conocimiento y resolución de expedientes disciplinarios. 6.1. OFS 0039 SNCD 2023 JH, desde el día sábado 27 de enero de 2024. Al vocal que le corresponde la ponencia, señor presidente. ¿Está? Sí, buenas tardes. ¿Es algún proceso con reserva? No, no sé. Perfecto. Entonces, tenga la amabilidad, señor subdirector, de hacer la exposición de los hechos, el análisis y la resolución. Bien, muy buenas tardes, señor presidente. Muy buenas tardes, señores vocales. Sí, en efecto, el presente expediente OFS 0039-SNSD 2023 JH es seguido en contra de los magísteres Gabriel Fernando Ugarte Olivera y Bernardo Salvador Vivanco Lucas por sus actuaciones como directores provinciales del oro del Consejo de la Judicatura. Lo que se les imputa a los mencionados servidores es de que no habrían actuado diligentemente y habrían demorado en remitir a tiempo el expediente disciplinario número 07001-2020-0074-F para conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura, lo que ocasionó que dicho organismo declare la prescripción del mencionado expediente disciplinario. Del análisis que se ha realizado de las pruebas constantes en este expediente,
disciplinario consta que en efecto el mismo fue iniciado el 22 de marzo del 2021 y por lo tanto, de conformidad con el artículo 106 del Código Orgánico de la Función Judicial, el mismo tenía que ser resuelto hasta el 22 de marzo del 2022. Sin embargo, se observa que en cuanto al magíster Gabriel Fernando Ugarte, estuvo en conocimiento de este expediente disciplinario por aproximadamente 5 meses. Sí, durante estos 5 meses, el servidor judicial sumariado no realizó ninguna actuación tendiente a resolver el expediente, pese a que el mismo ya se encontraba con autos para resolver. Posteriormente, es nombrado como director provincial el magíster Gabriel Fernando Ugarte Olivera, esto es mediante acción de personal de 1 de julio del 2021. Posteriormente es nombrado el doctor Vivanco desde el 2 de diciembre del 2021. El mencionado servidor expide finalmente la resolución el 22 de marzo del 2022, esto es el día justo en que operaba la prescripción del ejercicio de la acción disciplinaria. En ese sentido, el expediente llegó tarde a conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura y lo que se tuvo que resolver es la prescripción. Se ha demostrado de que los servidores judiciales sumariados tuvieron conocimiento de este expediente, por cuanto mediante memorando se les puso en su despacho indicando de que el expediente disciplinario se encontraba con autos para resolver. Sin embargo, como les indico, no actuaron diligentemente y ocasionaron la prescripción del expediente disciplinario. Por tal razón, la recomendación de esta subdirección es la siguiente: declarar al magíster Gabriel Fernando Ugarte Olvera y abogado Fernando Salvador Vivanco Lucas por sus actuaciones como directores provinciales del oro del Consejo de la Judicatura en ese entonces, responsables de haber incurrido en la infracción disciplinaria prevista en el numeral 17 del artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial. Y imponer al magíster Gabriel Fernando Ugarte Olvera por sus actuaciones como director provincial del oro del Consejo de la Judicatura de ese entonces la sanción de amonestación escrita. 3. Imponer al abogado Fernando Salvador Vivanco Lucas por sus actuaciones como director provincial del oro del Consejo de la Judicatura en ese entonces la sanción de multa del 10% de su remuneración mensual que percibía. Cabe indicar, señor presidente y señores vocales, que esta recomendación se la realizó en base a otro expediente disciplinario que es por hechos análogos y en la cual el Consejo de la Judicatura ya resolvió de esta manera. Es una diferencia en cuanto a las... En cuanto únicamente... Perfecto. Si alguna observación tiene, ninguna, entonces acogemos la recomendación del área técnica, la elevamos a moción y... Apoyo. Perfecto. Tenga la amabilidad de tomar nota y proclamar resultados. Procedo a aceptar votación. Señor presidente, vocal Javier Alberto Muñoz Intriago. Ausente. Vocal Fausto Roberto Murillo Fierro. A favor. A favor. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupangui Carrillo. A favor. A favor. Doctor Álvaro Román Márquez. A favor. A favor. Con 3 votos afirmativos por unanimidad de los presentes, se aprueba las recomendaciones emitidas por la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Perfecto. El siguiente punto, por favor. El siguiente punto, el 6.2, AP 0775 SNCD 2023 JH, prescribe el día miércoles 31 de enero de 2024. Al vocal que le corresponde la ponencia es el doctor Javier Muñoz. Señor subdirector, tenga la amabilidad de exponernos los hechos, el análisis y la recomendación. Gracias, consueña, señor presidente. Cabe indicar de que el presente expediente no es catalogado como reservado. En este caso, la sumariada es la abogada Viviana Elizabeth Samaniego Gómez por sus actuaciones como secretaria de la Unidad Judicial Civil con sede en el Cantón Machala, provincia del Oro. Lo que se le acusa a la mencionada servidora es de que dentro del juicio ordinario de desvelamiento societario 2021-00472 finales, la servidora sumariada habría permitido que documentos que debían ser objeto de pericia salgan del juzgado sin ser foliados y sin dejar copias certificadas, permitiendo de esta manera que se mutile el proceso correspondiente.
Asimismo, habría realizado la mutilación del expediente judicial por cuanto habría reemplazado la hoja donde constaba la providencia del 10 de noviembre del 2022 por la providencia del 31 de octubre del 2022. Actuación que se adecuaría a la infracción disciplinaria tipificada en el artículo 109, numeral 5 del Código Orgánico de la Función Judicial, cuyo texto es el siguiente: introducir extemporáneamente documentos al proceso o sustituirlos, así como mutilar los procesos extrayendo piezas del mismo, aunque sea para favorecer a una de las partes. Aunque no sea para favorecer a una de las partes, perdón. Ahora bien, del análisis que se ha realizado a los documentos probatorios que constan en el expediente disciplinario, se observa que el 30 de septiembre del 2022, dentro de esta causa por desvelamiento societario, el juez declaró caducado el nombramiento del ingeniero Félix Ceballos y a su vez nombró a la ingeniera Daniela Elizabeth Camacho Maldonado a fin de que practique la pericia solicitada en la audiencia preliminar y convocó a las partes procesales y al señor perito para el 12 de octubre, día en que se realizaría la pericia solicitada, para el 12 de octubre del 2022, que aclarar. Bien, el denunciante lo que aduce es de que en este día se habría entregado documentos de la empresa respecto al año 2018. Sin embargo, estos no habrían sido ingresados al proceso y ya que además la secretaria había permitido de que salgan del juzgado. Sin embargo, cabe indicar que dentro del proceso consta una acta de fecha 12 de octubre del 2022 en la que es suscrita tanto por el perito y por los abogados de los sujetos procesales, es decir, incluso por el abogado de la parte actora, hoy denunciante, en la cual se hizo constar lo siguiente: procediendo la perito acreditada a recibir la documentación pertinente, la misma que es facilitada por la parte demandada. En este estado, el señor juez consulta a las partes si existe algún inconveniente con que documentos sean entregados a la perito para que proceda a realizar el informe en su oficina, manifestando que no tienen ningún tipo de inconveniente con lo que concluye la presente diligencia. Es decir, estos documentos nunca ingresaron a la causa judicial. Nunca se presentó un escrito pidiendo de que el juez ingrese a la causa, ni tampoco el juez solicitó de que estos sean foliados e ingresados a la causa. Más bien, las partes procesales aceptaron a que estos documentos sean entregados directamente a la perito para que se realice su informe pericial. En ese sentido, no observamos que se haya actuado con, o que se haya incurrido en una infracción disciplinaria que sea susceptible de ser administrativa. Por otra parte, en cuanto al hecho de que la servidora judicial había reemplazado una providencia, cabe indicar que de los elementos probatorios se observa que existe la providencia del 31 de octubre de 2022. Posteriormente, existe la misma providencia del 31 de octubre de 2022. Sin embargo, consta una razón en la cual la secretaria indica de que por un error del ayudante judicial, al momento de imprimir la providencia del 10 de noviembre de 2022, volvió a imprimir la del 31 de octubre y que de manera involuntaria introdujo en el expediente. Esta razón fue puesta en conocimiento del juez de la causa. El juez de la causa, en conocimiento de este hecho, indicó de que se imprima la providencia del 10 de octubre y que se agregue al proceso sin dañar la foliatura del expediente. Es decir, subsanó el error que fue involuntario porque no se observa que se lo haya hecho con alguna intención. En razón de ello y en vista de que no existen los elementos necesarios para que la actuación de la servidora se adecue a una falta disciplinaria, la recomendación es la siguiente: negar el recurso de apelación interpuesto por el denunciante, el señor Sergio Vicente Cuello Aguilar, por cuanto no se ha establecido la responsabilidad de la abogada Viviana Elizabeth Samaniego Gómez por sus actuaciones como secretaria de la Unidad Judicial Civil con sede en Cantón Machala, provincia del Oro. 2. Ratificar la resolución emitida el 6 de noviembre del 2023 por el magíster Bernardo Salvador Vivanco Lucas, director provincial del Oro del Consejo de la Judicatura en ese entonces, mediante la cual resolvió ratificar el estado de inocencia de la abogada Viviana Elizabeth Samaniego Gómez por sus actuaciones como secretaria de la Unidad Judicial Civil con sede en el Cantón Machala, provincia del Oro. Hasta ahí, señor presidente. Señor Perfecto. ¿Alguna observación?
Entonces yo acojo la recomendación por parte de la área técnica y la elevo a moción. Apoyo. Entonces tenga la bondad de tomar nota de la votación y proclame los resultados. Procedo a tomar votación, señor presidente. Vocal Javier Alberto Muñoz Intriago. Ausente. Vocal Fausto Roberto Murillo Fierro. A favor. A favor. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupanqui Carrillo. A favor. A favor. Doctor Álvaro Román Márquez, presidente. A favor. A favor. Con 3 votos afirmativos por unanimidad de los presentes, se aprueba las recomendaciones emitidas por la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Perfecto. El siguiente punto, por favor. El siguiente punto es el 6.3, es el AP 0879 SNCD 2023. El DB prescribe el día miércoles 31 de enero de 2024. La vocal que le corresponde a la ponencia es de la doctora Yolanda Yupanqui. Está bien, buenas noches. La sumariada es agente fiscal de la provincia de La Suay. Ella habría adecuado su conducta a una infracción disciplinaria tipificada en el artículo 107, numeral 1 del Código Orgánico de la Función Judicial, debido a que habría registrado 5 faltas de puntualidad en el mes de julio del 2022. Esto es, el 4 registra un ingreso a las 8:06, el 12 registra su ingreso a las 8:08, el 13 registra un ingreso a las 8:05, cuarto, el 19 registra su ingreso a las 8:02, quinto, el 28 registra un ingreso a las 8:17. Faltas de puntualidad que no habrían sido justificadas, razón por la cual la provincia le impuso la sanción de amonestación escrita, decisión ante la cual la sumariada ha interpuesto recurso de apelación. Le ruego, señor subdirector, hacer el análisis y la resolución. Por favor. Muchas gracias, señor presidente, señores vocales. Bien, los hechos ya han quedado establecidos. Cabe indicar de que el expediente inició por 5 atrasos. No obstante, en aplicación del artículo 13 del reglamento de atrasos, se indica de que cuando el servidor recupere excepcionalmente los atrasos, cuando estos no superen de 10 minutos, serán descontados. Sin embargo, a pesar de que el 4 de julio del 2022 y el 13 de julio del 2022 se recuperó los minutos de atrasos, aún se observa una inconducta por parte de la servidora judicial sumariada, por cuanto los atrasos del 12 de julio del 2022, del 19 de julio del mismo año y 28 de julio del 2022 del mismo año, sumados estos, dan un total de 27 minutos de atraso, los cuales no han sido justificados. No se ha presentado ningún formulario con el que se justifique su atraso al lugar de trabajo. Por lo tanto, se observa que la servidora sí incurre en la infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial. Por tal motivo, la recomendación es la siguiente: negar el recurso de apelación interpuesto por la abogada Paola de Lourdes Molina Martínez por sus actuaciones como agente fiscal de la provincia de Azuay, por haberse comprobado su responsabilidad administrativa y haberse desvirtuado sus alegatos. 2. Ratificar la resolución sancionatoria emitida el 15 de diciembre de 2023 por la abogada Karina Marisol Alvarado Ríos, directora provincial de Azuay del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario de ese entonces, mediante la cual se impuso a la abogada Paola de Lourdes Molina Martínez por sus actuaciones como agente fiscal de la provincia de Azuay la sanción de amonestación escrita por haber adecuado su conducta a la infracción prevista en el numeral 1 del artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial. Hasta ahí, señor presidente y señores vocales. ¿Alguna observación? No hay ninguna observación. Acojo la sugerencia de la Subdirección de Control Disciplinario y elevo moción. Perfecto. Yo apoyo. Procede a la votación y proclame los resultados. Vocal Javier Alberto Muñoz Intriago. Ausente. Vocal Fausto Roberto Murillo Fierro. A favor. A favor. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupanqui Carrillo. A favor. A favor. Doctor Álvaro Román Márquez, presidente. A favor. Con 3 votos afirmativos, por unanimidad de los presentes, se aprueban las recomendaciones emitidas por la Subdirección de Control Disciplinario. Perfecto. Tenga la amabilidad el siguiente punto, señora secretaria. El siguiente punto es el 6.4, es el MOD P0272 SNCD 2023 PC. Prescribe el día miércoles 7 de febrero de 2024. La vocal que le corresponde a la ponencia es la doctora Yolanda Yupanqui. Le ruego, señor subdirector,
dar a conocer los hechos, el análisis y las sugerencias. Y la recomendación. Y recomendación. Cabe indicar que el presente expediente no es calificado como reservado. Con su venia, señor presidente. Bien, el expediente MOD 272 de CNC 2023 PC tiene su antecedente en la declaratoria jurisdiccional emitida mediante auto de 2 de diciembre del 2022 por los jueces de la Sala de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia, quienes indicaron que los doctores Tania Patricia Mazón Fiallos y Carlos Alfredo Medina Riofrío, por sus actuaciones como jueces de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Pastaza, incurrieron en error inexcusable, infracción disciplinaria tipificada en el artículo 109, numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial, por cuanto dentro del proceso penal por abuso de confianza, número 17-28-1-2018-00537, que por recurso de apelación llegó a su conocimiento, declararon la prescripción de la acción penal cuando lo que correspondía era declarar, a decir de los jueces de la Corte Nacional, la nulidad del expediente jurisdiccional debido a que el juez actuó, permitió o solicitó al fiscal provincial emita su dictamen respecto al dictamen absolutorio que emitió el fiscal que llevaba la investigación previa, sin haber calificado la acusación particular que presentó las víctimas en el presente expediente jurisdiccional. Debido a ello, los jueces indican que la actuación de los sumariados, de los hoy sumariados, constituye un error judicial gravoso y dañino a la administración de justicia, debido a que se torna inaceptable la aplicación que hicieron de las normas jurídicas con relación a las circunstancias procesales en las que se encontraba la litis al momento de emitir su pronunciamiento en voto de mayoría, pues se encontraban en la obligación de declarar la nulidad al momento de advertir el vicio analizado. Este es el hecho por el cual se inicia el sumario disciplinario. Cabe indicar que al Consejo de la Judicatura, de conformidad con la normativa actual vigente, le corresponde analizar cuál es la gravedad de las actuaciones, así como la proporcionalidad de la sanción que sería aplicable en este caso. Ahora bien, cabe indicar que el expediente jurisdiccional, una vez de que los jueces de la Corte declararon la nulidad, se retrotrajo hasta antes del emitir el dictamen abstentivo. Ante esta disposición judicial, el fiscal de la causa, encargado de la causa, emitió su dictamen abstentivo indicando de que habría prescrito la acción penal. Este dictamen fue elevado a consulta del fiscal provincial, quien se ratificó en que en efecto estaría prescrita la acción penal y aprobó el dictamen subido en grado. ¿Sí? Con esos antecedentes, abocó conocimiento, la jueza de la causa que tuvo conocimiento aceptó el fiscal el dictamen abstentivo y declaró el sobreseimiento por cuanto se encontraría prescrito el ejercicio de la acción penal. Estos son los antecedentes y el hecho por el cual se inició el sumario disciplinario. Bien, la recomendación, si bien debe indicar de que únicamente al Pleno del Consejo de la Judicatura le corresponde realizar una modulación. La recomendación de la subdirección para que suba a conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura inicialmente ha sido de que se acoge el incordio motivado y que se imponga la sanción de destitución. Sin embargo, como les indico, bajo su mejor criterio y en vista de que existirían elementos que podrían modular la sanción, se podría imponer una sanción de suspensión de hasta 30 días, que es lo máximo que permite el Código Orgánico de la Función Judicial. Bien. En este caso, en realidad,
hemos tenido que revisar bastante, y yo sobre todo, y en el afán de que se haga justicia, sobre todo conforme lo previsto en los artículos 109.4, numeral 5, y 110, numeral 5 del Código Orgánico de la Función Judicial, así como lo que refiere la Corte Constitucional en la sentencia 319 CN 20, en el sumario administrativo que lleva adelante deben siempre, como dice la Corte Internacional de Derechos Humanos, realizarse otras valoraciones como la de gravedad de la conducta y la proporcionalidad de la sanción. Considero que en realidad no hubo una conducta gravísima y además, tomando en cuenta este hecho, aplicando la proporcionalidad, considero que es necesario modular la sanción e imponer a los servidores sumariados la sanción de suspensión del cargo sin goce de remuneración durante 30 días. Vamos, aparte de la recomendación de la... No, eso quiero entender. sí. La recomendación es destitución, pero también te ponen que vos que te estás apartando y estás pidiendo, sí. Esta va a ser tu... Esa es mi moción. Tu moción. Entonces, eso es lo que vamos a ver. A ver, Fausto, por favor. Yo he revisado nuevamente el expediente y creo que la modulación debe ser absolutamente excepcional y con una motivación apropiada. De lo que acabo de escuchar de la moción, me corrige por favor, se señala, comillas, de lo que escuché, que no ha incurrido en una infracción gravísima. Yo no estoy de acuerdo con aquello porque precisamente el sumario inició por una infracción gravísima. Lo que podemos es modular la sanción, pero la infracción gravísima existe. Esa precisión, si es que esa acogida se mantiene, ese es el criterio. Se inició, se tramitó y se defendió por una infracción gravísima. Acepto su observación, doctor. Ok, eso... Hasta ahí estamos de acuerdo. Hasta ahí estamos de acuerdo. Ahora, yo también considero que se puede modular porque, primero, el criterio dado por la jurisdicción y del relato, de tanto el hecho y del análisis, se encuentra que efectivamente uno de los elementos para establecer el error inexcusable es el daño, ¿cierto? Entonces, en cuanto al daño, considero que no está visibilizado como tal porque se da la prescripción. Sin hacer un análisis jurídico de la declaratoria de la Corte, de la Sala Penal, considero que como opinión es que justamente se estableció si la prescripción es decaimiento del poder, es extinción de la acción, no podía entrar a conocer tanto la validez como el asunto del fondo. Esa es una opinión, se la debe tomar como una opinión de este local, sin ingresar en la jurisdicción o el análisis jurídico de los jueces. Para mí, para fundamentar mi, fundamentar en cuanto al daño. Entonces, como el daño no está visibilizado, creo que sí podemos establecer una modulación de la sanción. Entonces, en ese sentido, creo yo que aceptaría digamos, yo apoyo la moción de la ponente, que es la doctora Yolanda Yupanqui, y pediría que se tome nota de la votación, por favor. Y de proclamar los resultados. Procedo a tomar votación. Señor presidente, vocal Javier Alberto Muñoz Intriego. Ausente. Vocal Fausto Roberto Murillo Fierro. Si me permite una reflexión, señor presidente. Sí, por favor. Como he señalado, la modulación debe ser tomada en casos excepcionales, siempre y cuando la motivación esté relacionada con la falta de un daño en el que la conducta de los servidores que están siendo examinados administrativamente se pueda establecer. De ahí la posibilidad de modular. Si es que se motiva y se fundamenta en la forma que estoy señalando, yo acojo
la moción y la han apoyado ya y por tanto voto a favor. A favor. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupanqui Carrillo. Con las observaciones tanto del doctor Fausto cuanto del doctor Juan y mías, a favor. A favor. Doctor Álvaro Román Márquez, presidente. A favor. A favor. Solo una precisión antes de que declare. La modulación es suspensión de 30 días. Sí, claro. Solo esa presión. Sí. De 30. Eso mismo iba a preguntar. Sí. Es que dijo de 30 días y yo 30 días, sí. por eso acepté la moción. Procedo a proclamar con 3 votos afirmativos por unanimidad de los presentes. Se aprueba la moción modulada por parte de la vocal Yolanda Yupanqui, incluyendo las observaciones del doctor Álvaro Román y el doctor Fausto Murillo. Hasta ahí. Indicando que las acciones de los 30 días. La suspensión de la de 30 suspensión, días. perdón, de 30 días. Para los dos. Sin remuneración. Entonces, señora secretaria, ¿algún otro punto? No, señor presidente, se han agotado los puntos del orden del día, lo que procedería es la clausura. Perfecto. Se declara clausurada la sesión extraordinaria número 10-2024 del 23 de enero del 2024 a las 19 horas 3 minutos. Muchas gracias, señor presidente, estimadas autoridades. Una buena noche.